El motivo de la rueda de prensa es presentar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torlavega. Es el primer plan de movilidad urbana que tiene la ciudad. Es un documento que todas las ciudades importantes tienen desde principios de los 2000, mediados de esta primera década, y nosotros ahora presentamos el primer plan de movilidad urbana sostenible de Torlavega. Era un empeño del equipo de gobierno de Torlavega tener este documento fundamental porque sirve para señalar las directrices de las políticas de movilidad dentro del Ayuntamiento de Torlavega, relacionándolas con otros documentos importantes como es el Plan General de Ordenación Urbana y otra serie de documentos. Este es el documento base, es decir, es la primera versión del Plan de Movilidad, es la que se propone para aprobación y posteriormente tendrá nuevas versiones con la implicación de los ciudadanos a título particular, de las asociaciones vecinales y otros colectivos de la ciudad y también, como no, de las instituciones, para que poco a poco podamos ir adaptando el plan de movilidad urbana a la realidad y a las necesidades de Torlavega. Los objetivos que se han pretendido alcanzar con este primer plan de movilidad son la optimización del transporte colectivo de viajeros, es decir, el Torrebús y el resto de líneas de autobuses que transitan por la ciudad, mejorar la red de itinerarios en bicicleta. Como saben ustedes, hay bastantes trayectos ya previstos como sendas ciclables, pero hay que aumentar este tipo de trayectos. Y, por otro lado, la revisión del sistema de itinerarios peatonales, zonas 30, zonas residenciales, zonas semipeatonales, es decir, todo este catálogo de tipos de vías que ahora mismo tiene cierto desorden. Finalmente, hay que hacer un sistema de aparcamientos públicos, porque el aparcamiento en la ciudad de Torlavega es uno de los problemas principales y hay que buscar aquellos lugares donde se pueden establecer aparcamientos subterráneos o aparcamientos en superficie que sean disuasorios, aparte de la implantación de sistemas regulados de aparcamiento como la OLA o lo que se conoce como la HORA en otras ciudades. Y, por supuesto, hay un debe en la ciudad. En realidad no es un debe porque siempre se hace un esfuerzo por mejorar este aspecto, pero hay que verlo desde una manera sistemática, la accesibilidad. La accesibilidad no solo desde un punto de vista de la atracción de la zona exterior al centro, sino lo que todos conocemos como accesibilidad, es decir, la facilidad de tránsito por la ciudad de las personas con discapacidad. El plan de movilidad tiene 4 partes. Una son el objeto del plan, en segundo lugar la descripción territorial, no tiene más importancia, y el diagnóstico. Pero la parte más importante es la cuarta, donde están las propuestas de actuación, es decir, lo que el Ayuntamiento de Torlavega tomará como documento base, que no es vinculante, pero sí como documento base para el resto de sus actuaciones que hasta el momento se hacían de manera dispersa. Hay propuestas de actuación en cuanto a la red viaria y el transporte privado, que básicamente, y por no referir todos los prolijos documentos que tiene el plan de movilidad, se refiere prácticamente o básicamente a decir qué calles son de doble tránsito, es decir, de doble dirección, quiero decir, cuáles van a ser de una única dirección, cómo va a ser el tráfico dentro de los barrios y pueblos de Torlavega, también proponiendo algunos cambios de direcciones, cómo es la integración con la red de carreteras del Estado y con la red autonómica de carreteras. Por otro lado está la red de aparcamientos, que ya les he avanzado que pretende y propone una serie de medidas, principalmente la regulación del aparcamiento en el centro de la ciudad, con zonas para carga y descarga, pero que sean reguladas, es decir, que no pueda haber vehículos aparcados indefinidamente toda una mañana y que dificultan la carga y descarga de otros usuarios de ese tipo de aparcamientos, pero también el aparcamiento para residentes y el aparcamiento para la gente que quiere llegar a las zonas comerciales. Por otro lado están las propuestas de aparcamientos subterráneos, algunos en el centro, como en la zona de la Avenida de la Constitución, por supuesto de la Carmencita, que es un proyecto también del equipo de gobierno, y otra serie de propuestas de aparcamientos en zonas también subterráneos, en zonas de la periferia, como la zona de los Campos de Santa Ana, otro aparcamiento en Torres, etcétera, que se proponen como aparcamientos subterráneos y que, por lo tanto, son propuestas a medio o largo plazo. Por otro lado está la movilidad peatonal, es decir,
utilizar los medios a disposición del ayuntamiento, como son la señalización, el tipo de pavimento, etcétera, para mejorar la circulación peatonal de la ciudad. Por ponerles un ejemplo concreto, es como la actuación que hemos seguido en la zona de Ruiz Tagle, Serafín Escalante y Julián Ceballos, la esquina de Dinamarca que conocemos todos, donde los pasos de peatones se han puesto ahora enfilando las calles de la ciudad, como es Julián Ceballos, como es Serafín Escalante, etcétera, ensanchando las aceras y haciendo ese tipo de actuaciones pequeñas que algunos desprecian, pero que son las importantes y las que los ciudadanos de Torrelavega demandan a los políticos que tienen oídos para escucharles. Por otro lado, están las redes ciclables, que también se ha hecho un trabajo muy importante por parte del Gobierno regional, creando una serie de redes ciclables que cruzan Torrelavega, pero que también es necesario conectar con las que tiene el municipio, que son de la red municipal, y las que se proponen. El transporte público que ustedes ya conocen se basa principalmente en el Torrebús, también, por supuesto, en el taxi y en otros servicios de transporte. Después está una propuesta sobre seguridad en red viaria, la accesibilidad, que antes les refería también, para facilitar ese tipo de tránsito por la ciudad. Y después una propuesta transversal, que es mejorar la movilidad hacia los centros atractores, que son los centros comerciales, el centro de Torrelavega, los centros donde hay instituciones, etcétera. Y, por lo tanto, esta es la propuesta que presenta el equipo de gobierno. Este es el plan de movilidad. Como les digo, es el primer plan de movilidad que tiene el Ayuntamiento de Torrelavega. Otros ayuntamientos lo tienen desde hace muchos años, pero en el caso del Ayuntamiento de Torrelavega era uno de los muchos debes que nos encontramos al llegar. Si tienen alguna pregunta. Sí. Sí. Por poner un ejemplo, una de las propuestas es una propuesta técnica, es decir, tiene una parte de directriz política, pero básicamente es una propuesta que hace una ingeniería, que es a la que se ha encargado el proyecto, que se llama Ingenia, que ha trabajado mucho para el ayuntamiento y que recibe la dirección, por supuesto, del Servicio de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelavega, que es quien ha dirigido la redacción del plan. Y una de las propuestas a medio o largo plazo es la construcción de esos aparcamientos subterráneos. Uno que es a cortísimo plazo es el de la Carmencita, pero hay otra serie de propuestas que el propio plan menciona como a medio o largo plazo, porque depende un poco de los desarrollos de la ciudad, etcétera, como son esos aparcamientos que, por poner un ejemplo, en Tanos, en la zona de los Campos de Santa Ana, que lo propone no como un aparcamiento en superficie, sino como un aparcamiento subterráneo. A día de hoy no tendría interés ese aparcamiento, pero a medio o largo plazo sí lo puede tener, y por eso se propone en el plan de movilidad como una... Como le decía antes, son propuestas. Es decir, el plan de movilidad no es como el plan general es vinculante, es una ordenanza municipal. Esto no es un reglamento ni una ordenanza municipal, no es una norma que nos obliga a cumplirlo, es un programa, básicamente. ¿No? Pues más o menos unas 700. Algunos son de 150, otros son de 200, etcétera. Por supuesto, el propio plan de movilidad hace referencia a que en la zona de Santa Ana los metros para esa construcción de un aparcamiento son 7.000. Es decir, que pueden salir muchos más de 150. Pero evidentemente hay que dimensionarlo a las necesidades que se tengan en cada momento. La Avenida de la Constitución, en el Zapatón, aquí al lado de esta nueva sede del Ayuntamiento, es una de las zonas que también se propone con un aparcamiento con unas 140 plazas. Por nuestra parte, en la Avenida de España no consideramos que sea el lugar indicado para hacer un aparcamiento a día de hoy, por algunas cuestiones técnicas. La zona de la Avenida de la Constitución tiene una anchura mayor que la de la Avenida de España y permite una mayor optimización de los recursos que cuesta hacer un aparcamiento. ¿Pero qué estimación económica tendría ejecutar todo ese plan de...? Sí, bueno, la estimación económica no está hecha porque son muchas actuaciones programáticas. No es como el plan de movilidad, que sí el plan general de ordenación urbana, que sí que tiene que tener una memoria económica, pero hay actuaciones desde señales de tráfico que son de poca monta, por ejemplo, las que se refieren a las zonas 30, que son dos tipos de señales que existen en el Código de Circulación en nuestro país desde hace 3 o 4 años, pero que, bueno, su implantación está siendo lenta. En Torrelavega hay alguna zona 30 que está señalizada únicamente con una señal de obligación de circular a 30, pero hay una señal más específica de zona residencial, etcétera, que es la que se quiere implantar. No solo, pero, por ejemplo, eso vale muy barato por una serie de señales,
pero otras de las propuestas que también van con las zonas 30 es que el pavimento tiene que ser distinto. Eso ya son actuaciones muy importantes. Recuerden que, por ejemplo, la calle Casimiro Saiz costó 1 millón de euros, estaba presupuestada en 1.800.000, la calle Conde de Torrenaz en torno a 500, es decir, que son actuaciones muy importantes. ¿Ese plan concreta poner en marcha la obra? No dice exactamente, propone aparcamiento regulado. Nuestra propuesta es que, como saben, desde el principio de la legislatura es el establecimiento de de la OLA o de la HORA, lo que se conoce en otras ciudades, y lo que sí establece que tiene que haber un sistema regulado de aparcamiento. Sea gratuito o de cobro, tiene que haber un sistema regulado para residentes, para ciudadanos particulares que acuden a los centros, a las zonas comerciales, pero también para los propios usuarios de las zonas de carga y descarga. También incluye, por supuesto, las paradas de aparcamiento, las paradas sanitarias, las reservas de edificios oficiales, como los juzgados, etcétera. Pero bueno, básicamente es la zona de aparcamiento libre y la zona de carga y descarga. En la pasada legislatura creo que se hizo un plan de movilidad o algo parecido, se estaba preparando, pero creo que era solo de la zona de la inmobiliaria. Sí. ¿Había de alguna otra zona ya hecho y eso se ha aprovechado o se ha partido de cero? Dentro de la iniciativa Urban se hizo un plan de movilidad de la inmobiliaria, pero que se ceñía exclusivamente a un plano. Y lo hizo la misma ingeniería que ha hecho este estudio, por lo tanto sí se basa, en el caso del Distrito 2, lo que es la inmobiliaria, en el plan de movilidad que se hizo en su momento para la iniciativa Urban. Ese era importante y era un avance que era necesario incluir, porque la pavimentación de ese tipo de calles ya afectaba a las direcciones, es decir, si va a ser de 2 direcciones, si va a ser bueno, pues en un sentido o en otro, y eso ya no era posible cambiarlo en una calle, por ejemplo, semipeatonal. En una calle de las que conocemos habitualmente, que está asfaltada y con aceras, bueno, pues puedes quitar una línea de aparcamientos y hacerla de 2 direcciones. Pero una calle como la que está Conde de Torrenaz, Casimiro Saiz, Juan 23, ya se fijarán ustedes que por el tipo de pavimento que se ha utilizado señala claramente la zona de aparcamiento, la zona peatonal, la zona de tráfico rodado, etc. ¿Qué presupuesto ha tenido en la redacción de este proyecto? 12.000 euros. En ese sentido, el plan también define, al hacer también una definición de las calles, los sentidos, las direcciones, posibles zonas de peatonalización, semipeatonalización. Sí, el plan de movilidad, una de las características que tiene, como le digo, el plan es una propuesta técnica, que tiene una dirección política, pero una propuesta técnica y que los técnicos han redactado con libertad, advierte que las excesivas peatonalizaciones también pueden causar problemas. Aún así, entiende que las peatonalizaciones actuales en la ciudad son las correctas, se puede avanzar en algunas peatonalizaciones, pero hay que tenerlo en cuenta que las zonas del casco antiguo de Torlavega, y no tan antiguo, edificios hechos antes del plan general, es decir, año 86, no tienen aparcamiento subterráneo, debajo del edificio, quiero decir. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta de cara a las zonas peatonales o la preferencia con zonas semipeatonales con parte de aparcamientos y respetando aparcamientos. Nosotros, por ejemplo, en Conde de Torrenaz había peticiones contradictorias entre los que decían que no hubiese ningún aparcamiento libre y los que, al contrario, decían que se respetasen las mismas plazas que había antes de iniciarse la obra de semipeatonalización, y se buscó ese equilibrio y hay aparcamientos en la calle Conde de Torrenaz, o va a haber aparcamientos. ¿Se va a establecer algún tipo de calendario para ir completando ese documento y poniéndolo en marcha? ¿Va a ser Sí. un documento de referencia cuando llegue la actuación se tendrá en cuenta lo que dice? Sí, evidentemente es, como digo, un documento programático, pero que es un documento vivo, es decir, se puede actualizar, es mismo, el propio documento, como he dicho al principio, es la base, es la versión primera del plan de movilidad, o es el primer plan de movilidad, dicho técnicamente. Si es necesario ir evolucionándolo, pues serán sucesivos planes de movilidad, adaptándolo o modificándolo a las necesidades que vaya teniendo la ciudad. Y esa es la idea, que se pueda hacer sobre esta base, sobre este primer plan de movilidad, una participación ciudadana a título individual, una participación colectiva y sobre todo una participación de las instituciones para tener un plan de movilidad actualizado a las necesidades. ¿Pero para ello se ha establecido un proceso, algún tipo de... A partir del año 2014, nuestra intención es ponerlo en marcha para establecer todo ese tipo de reuniones, etcétera.